Ave María Purísima, sin pecado concebido, un cordial saludo con la paz de Dios, deseándoles que tengan un hermoso fin de semana con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y compartir, como siempre, este encuentro con ustedes desde aquí, de estas redes sociales, llegar con la palabra de Dios, con la reflexión, con la palabra de Dios para ustedes, queridos hermanos, y que cada uno esté viviendo esa gracia de Dios que es la vida. Y que, por cierto, siempre nosotros repasamos la lectura o algunos conceptos de la reflexión del domingo pasado, en donde en el Evangelio leíamos de los tres personajes con respecto al hombre que fue asaltado, el sacerdote que ve, mira y se va por otro camino, el levita hizo lo mismo, pero el samaritano se acerca, lo mira y siente compasión. En ese texto donde Jesús es puesto a la prueba también por los maestros de la ley, cuando le preguntan, ¿qué tengo que hacer para heredar así la vida eterna? Entonces Jesús le dice esta parábola del buen samaritano. Pero como el maestro de la ley respondió perfectamente, entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo por tu prójimo, con tu prójimo. Nosotros necesitamos también ser pleno con esta gracia de Dios que Él nos da. Muchas veces nuestros compromisos, gestos que no nos dejan acercarnos a los demás. Pero todos tenemos algo de herido, algo de ser asaltado, maltratado, golpeado, algo de los que pasan de largo y no ven nada, y algo del buen samaritano. Qué buena oportunidad para nosotros revisar nuestra conducta, nuestra vida de bautizado, de cristiano, y ver y mirar más por el prójimo, por el que sufre, por el que está necesitado. Jesús, que pasó haciendo el bien, que tuvo compasión de la multitud, de la gente que lo acompañaba, que estaba con él, y lo ayudó. Por eso tenemos que tener esa mirada de Dios para con los demás. No necesariamente ayudar con plata, con dinero, con cosas materiales, sino desde lo espiritual. Tenemos que dar de nosotros esa espiritualidad que es la gracia de Dios, que es el amor de Dios que nos ha dado y que nosotros tenemos que dar también. Porque muchas veces nos preguntamos, como el maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Entonces, por eso cuando leemos en el Evangelio, todos los tres personajes que aparecen en ese Evangelio, uno de ellos se sintió herido, maltratado, golpeado, y lo carga y lo lleva
para que lo atiendan. Este es mi prójimo, este es el prójimo. Y que muchos a veces tenemos la mirada desviada de los demás, del que está sufriendo, del que está padeciendo, del que está enfermo. Por eso la invitación de Jesús es que miremos a los demás con los ojos de Dios. Y en este próximo domingo, 16º del año ya, del tiempo ordinario que estamos viviendo, vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, que nos dice así. Mientras Jesús iba camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por darnos esta palabra, dejarnos esta palabra, para que hoy nosotros podamos compartir, leerla, y que también en este Evangelio muchos podemos identificarnos con los quehaceres, con el trabajo, constantemente, y que a veces no queda tiempo, no hay tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios, para ir a compartir la palabra de Dios en la comunidad, en la iglesia, en el templo. Marta, que estaba atareada, en una palabra podríamos decir, preocupada en hacer las cosas, los quehaceres de la casa. Por eso, cuando San Lucas, en este pasaje, nos muestra dos maneras de vivir y actuar, que es la acción y que María, desde aquel tiempo, vivía contemplando a Dios. En primer lugar, la tradición cristiana. Y por eso habían visto a Marta en la sinagoga. Marta con su acción y María con la contemplación. Y en María la iglesia de los creyentes en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que María está sentada a los pies de Jesús, representando el discipulado. Marta también se multiplica para dar abasto con el trabajo, con el servicio, que es la otra parte del discipulado, el servicio a los demás. Según Jesús, según la palabra,
que hemos leído, la importancia en la vida del cristiano es la palabra de Dios. Y que solo una cosa es necesaria: la búsqueda del reino de Dios. Pero ambas actitudes son importantes en la vida del cristiano, del creyente. La oración y el servicio. Así como prestamos el servicio a los demás, también tenemos que ir a la oración. La oración, estar con Jesús, escucharlo a Jesús en su palabra, compartir con los hermanos. Entonces, las dos cosas son importantes en la vida de uno, que es actuar y servir, o servir y actuar. En este servicio se complementan las dos cosas. Que es la espiritualidad de la vida cristiana y que se dan en diferentes maneras muchas veces en la vida del cristiano. En atender y recibir a Jesús, estar junto a Jesús. Que eso es lo que quería hacer Marta, la hospitalidad. Y la otra, María, que contemplaba ese momento, esa bendición, podríamos decir así, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, para que la vida sea llevadera, estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que actuar y contemplar, servir y orar, o orar y servir, contemplar y actuar. Esto es lo que hoy nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios, así como el buen samaritano tuvo compasión del herido, del que estaba enfermo, y lo sirve. Pero lo importante, lo que tiene que prevalecer en estas dos actitudes, es decir, escuchar la palabra y cumplir lo que dice la palabra. No se reprocha ninguna de las actitudes, especialmente la de Marta, sino lo que se le reprocha es esa ansiedad, esa inquietud, ese nerviosismo para hacer, para atender. Por eso se enoja y se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no ves que estoy sola con el trabajo? Dile a mi hermana que me ayude. Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y esto nadie se las quitará, dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que podamos hacer también en la contemplación, ese momento que estemos con Jesús, que estemos orando, que estemos compartiendo en el templo la palabra de Dios, eso nadie se nos va a quitar. Pero tampoco tenemos que preocuparnos por el trabajo, por los quehaceres, porque esto siempre va a estar, nunca se va a acabar el servicio, el trabajo. Pero la atención a los demás, al otro, a mi prójimo, esto nunca va a alcanzar,
porque lo que hacemos hoy de bien por los demás, mañana quizás no alcancemos a hacer si hoy hemos dejado de hacer, de atender. Esto es lo que nosotros tenemos que ver y mirar, y esto es mirar con los ojos de Dios, cuando hoy podemos hacer las cosas por el bien de los demás. Hoy podemos acercarnos y escuchar su palabra, compartir esa palabra de Dios, estar junto a Jesús, estar junto al hermano necesitado, es lo que Jesús quiere y nos dejó como enseñanza. Por eso, no dejemos de lado la oración, no dejemos de lado nuestras preocupaciones por acercarnos más y más a Jesús. El trabajo, como dije, no termina. Hoy hacemos una cosa, podemos limpiar todo, pero mañana está todo sucio nuevamente, lleno de hoja, de paja que el viento trae. Pero en el servicio, en la atención a los demás, esto sí que es lo más importante. En nuestra vida, lo que importa es vivir la plenitud, esa plenitud de la gracia de Dios, de la palabra. Como María aprovechó todo ese tiempo, estar junto al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, cuando vamos al templo donde está el Señor en el Santísimo Sagrario, aprovechemos para adorarlo, contemplarlo en la Santa Eucaristía, para que nuestra espiritualidad se manifieste como se manifestó en María, porque María hizo la voluntad de Dios, se identificó con Jesús. ¿Qué pasaría con los cristianos que nunca se alimentaran de la palabra de Dios e intentaran construir el reino de Dios a su propio estilo, a su manera, solo con sus fuerzas? ¿Hasta dónde llegarían? No irían a ningún lado. Todo lo que quieran hacer y deben hacer, yo voy a estar con ustedes. Sin mí ustedes no son nada, no son nadie y no hacen nada. No pueden hacer nada por sus propias fuerzas. Entonces, revisemos nuestra vida, nuestro ser, con la oración. ¿Qué tal estamos de orante? Si bien es necesario servir, atender a los demás, porque si oramos y descuidamos también la otra parte, también es malo. Y preocuparnos por el trabajo, los quehaceres, más peor todavía, porque nos olvidamos de Dios y de que Dios nos da los medios para tener una comodidad, tener los medios para vivir. Y entonces, hagamos un momento, un alto en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, y hagamos la oración. Conversemos con Jesús por medio de su palabra, para que Él nos ayude a equilibrar estas dos actitudes, la preocupación por el trabajo y nuestra oración. Que Él nos ayude a vitalizar nuestra fe, nuestro amor y nuestro
modo de ser cristiano, que esta vida cristiana siempre sea plena, vivida y compartida con los demás. Queridos hermanos, no se aparten del camino de Dios, porque podemos hacer de todo para todo y tener de todo, pero cada uno sabemos que cuando morimos no llevamos nada, todo queda en esta tierra, todo es pasajero, todo, y cada uno de nosotros estamos de paso en esta tierra. Tengan una semana bendecida, llena de gracia y de liberación de las preocupaciones, y con Cristo, que estuvo pendido en la cruz, que descendió a los infiernos, pero que resucitó para darnos la vida, para resucitarnos nosotros también de esa muerte, de trabajo, de esclavo de las cosas de este mundo. Y que María Santísima nos ayude a vivir cada día ese hogar de Nazaret, en la sencillez, en la oración y en la contemplación del Hijo de Dios, Cristo, el resucitado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.